Allanta Faulkner estaba de pie junto a la ventana panorámica de su ático de la Quinta Avenida, observando distraídamente el ajetreo de Manhattan. Sus delicados dedos jugueteaban distraídamente con su collar de perlas, regalo de boda de Tyrone. Hacía 6 meses que se había unido a la familia Lloyd, convirtiéndose en la esposa del único heredero del imperio de la construcción. 6 meses que parecieron durar una eternidad. El sonido de la puerta al abrirse sacó a Allanta de su ensueño. Se dio la vuelta y saludó a su marido con su habitual sonrisa. «Cariño, ¿te has acordado de la cena de esta noche?» Tyrone Lloyd, un moreno alto de penetrantes ojos marrones, se acercó a su mujer y la besó suavemente en la mejilla. «Por supuesto que no, ya estoy lista», respondió Allanta, tratando de ocultar la tensión en su voz. Cenar con Valerie Lloyd siempre era un reto, y esta noche prometía no ser una excepción. 1 hora más tarde, su limusina se detuvo frente a la lujosa mansión de Valerie en el Upper East Side. Un mayordomo los recibió en la entrada y ayudó a Allanta a bajar del coche. Se ajustó los pliegues de su elegante vestido negro y respiró hondo, preparándose para otra ronda de juegos familiares. Valerie Lloyd, impecablemente vestida y perfectamente peinada como siempre, se reunió con ellos en el amplio salón. Su aguda mirada evaluó al instante el atuendo de su nuera y Allanta percibió la ligera desaprobación que destellaba en los ojos de su suegra. «Tyrone, querido, me alegro mucho de verte». Valerie abrazó a su hijo, ignorando la presencia de Allanta. «Allanta, espero que no estés muy cansada de las compras de hoy». Allanta contuvo un suspiro. «En realidad, Valerie, pasé el día estudiando informes sobre un nuevo proyecto en Brooklyn». «¿En serio? ¡Qué interesante!». Valerie enarcó una ceja. Su tono dejaba claro que no creía ni una palabra de lo que decía su cuñada. Durante la cena, la conversación, como de costumbre, giró en torno a los negocios de la familia Lloyd. Allanta escuchaba atentamente y de vez en cuando hacía comentarios que Valerie siempre ignoraba o desestimaba. «Tyrone, cariño, cuéntame más sobre los planes de expansión en Queens». Valerie se centró por completo en su hijo como si Allanta no existiera. Allanta observó a su marido hablar con entusiasmo de los nuevos proyectos y sintió una frustración creciente. Recordó cómo había soñado con aplicar sus conocimientos al negocio familiar, pero todas sus sugerencias se habían topado con la fría negativa de Valerie. Después de cenar, cuando Tyrone se excusó para responder a una importante llamada telefónica, Allanta se quedó sola con Valerie en el salón. El aire parecía enrarecido por la tensión. «Sabes, querida», empezó Valerie, mirando atentamente a su cuñada, «siempre me he preguntado por qué una chica tan ambiciosa como tú eligió el papel de ama de casa». Allanta sintió que el color le inundaba la cara. «No soy ama de casa, Valerie. Tengo un MBA, y yo...». «Sí, sí, claro que lo eres», interrumpió su suegra con una sonrisa condescendiente. «Pero seamos sinceros, no estás aquí para hacer carrera, ¿verdad?». En ese momento, Allanta se fijó en una carpeta abierta sobre la mesa. Su mirada se posó por casualidad en el título de una de las hojas, y su corazón dio un vuelco. Era un título de propiedad a nombre de Valerie Lloyd. Valerie interceptó su mirada y cerró rápidamente la carpeta. «La curiosidad no es una buena cualidad, querida», dijo con una fría sonrisa. Allanta sintió que se le caía la tierra bajo los pies. ¿De verdad había cedido Tyrone todas las propiedades a su madre? ¿Cómo era posible? Cuando Tyrone regresó, Allanta estaba nerviosa. Apenas esperó a que estuvieran solos en el coche de camino a casa. «Tyrone, necesito hablar contigo», empezó, intentando mantener la calma. «Claro que sí, cariño. ¿Qué te pasa?». Le lanzó una mirada preocupada. «He visto los papeles en casa de tu madre. ¿Es cierto que le cediste todas las propiedades?». Tyrone se puso tenso y apretó con más fuerza el volante. «Allanta, es una pregunta difícil.
Mamá sabe mejor cómo administrar el dinero y los bienes de la empresa. ¿Sabe mejor? Tyrone, soy tu mujer. ¿Cómo has podido tomar esta decisión sin hablarlo conmigo? Ayanta apenas podía contener las lágrimas de resentimiento y rabia. Mira, es una medida temporal. Mamá solo quiere proteger nuestros bienes. ¿De quién? ¿De mí? Ayanta sonrió con amargura. Tyrone suspiró. No lo entiendes. Estos son negocios, Alanta. A mamá le importa nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? ¿O el tuyo, Tyrone? Ayanta negó con la cabeza. Creía que éramos socios y resulta que yo solo soy... No terminó la frase y se volvió hacia la ventana. Pasaron el resto del viaje en un tenso silencio. En casa, Alanta fue directa a su dormitorio, incapaz de continuar la conversación. Se quedó despierta, repitiendo en su mente los acontecimientos de la noche. La sensación de traición e impotencia la abrumaba. A la mañana siguiente, Alanta se despertó con el corazón encogido. Tyrone ya se había marchado a trabajar, dejando una breve nota en la que se disculpaba por la conversación de la noche anterior. Arrugó el papel y lo tiró al cesto de la ropa sucia. Ayanta pasó el resto del día en casa tratando de ordenar sus sentimientos y pensamientos. Repasó los proyectos de diseño que una vez había esperado presentar a la empresa Lloyd. Ahora parecían sueños ingenuos. Por la noche, cuando Tyrone regresó, Alanta se reunió con él en el salón. Estaba tranquila pero decidida. «Tenemos que hablar, Tyrone», dijo, mirando a su marido a los ojos. «No puedo seguir viviendo así. Necesito saber cuál es mi lugar en tu vida y en esta familia». Tyrone parecía cansado y confuso. «Ayanta, eres mi mujer. Te quiero». «Pero no confías en mí», replicó ella en voz baja. «Dejas que tu madre lo controle todo, incluido nuestro matrimonio». «No es tan sencillo». «No, Tyrone, es muy sencillo. O somos compañeros o no lo somos. No te pido que elijas entre tu madre y yo. Te pido que me respetes a mí y a nuestro matrimonio». Tyrone guardó silencio, sin saber qué responder. Ayanta sintió que la determinación crecía en su interior. Se dio cuenta de que no podía seguir siendo una participante pasiva en este drama familiar. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «Tiempo para pensar en nuestro futuro y en lo que quiero de la vida». Pasó una semana después de la tensa conversación de Alanta con Tyrone. La vida en el ático de los Lloyd parecía haber vuelto a la normalidad, pero bajo la calma exterior se escondía una tensión creciente. Ayanta captaba a menudo las miradas preocupadas de su marido, pero no se atrevía a hablar de lo sucedido. Una mañana, mientras Tyrone se preparaba para ir a trabajar, Ayanta decidió dar el primer paso de su plan. «Cariño, estaba pensando en lo que decía sobre el nuevo proyecto en Queens». Empezó mientras ayudaba a su marido a anudarse la corbata. «Tengo algunas ideas que podrían ser útiles». Tyrone miró sorprendido a su mujer. «¿De verdad? Creía que no te interesaban esas cosas». Ayanta sonrió suavemente. «Sabes que estudié administración de fincas. Me gustaría poner en práctica mis conocimientos». «Eso es inesperado». Tyrone parecía un poco confuso. «Pero quizá tengas razón. ¿Por qué no preparas una presentación? Podría enseñársela al equipo». «Gracias, cariño». Alanta besó a su marido en la mejilla. «Por cierto, quizá deberíamos organizar una cena para tus colegas. Me gustaría conocer mejor a la gente con la que trabajas». Tyrone asintió, todavía con cara de desconcierto. «Sí, es una buena idea. Hablaré con mi madre y...» «¿Con mamá?» Ayanta enarcó una ceja. «¿Y por qué deberíamos consultarle sobre nuestra cena casera?» Tyrone palideció. «Bueno, ya sabes que ella siempre se encarga de organizar este tipo de eventos». «Tyrone», dijo Ayanta suavemente, «somos adultos. ¿No podemos decidir por nosotros mismos a quién invitamos a nuestra casa?» Vio cómo la duda se reflejaba en el rostro de su marido. La semilla estaba plantada.
Cuando Tyrone se marchó, Atlanta se sentó frente al ordenador. Empezó a trabajar en una presentación para un proyecto en Queens, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al pasado. Recordó que 5 años atrás, como licenciada en Administración de Empresas, había soñado con tener su propia empresa de gestión inmobiliaria. Atlanta se veía a sí misma como una empresaria de éxito que cambiaba la faz de las ciudades. Pero entonces conoció a Tyrone, y sus sueños quedaron arrinconados. La boda fue como un cuento de hadas. Atlanta recordaba cómo habían brillado los ojos de Tyrone cuando le puso el anillo en el dedo. Entonces pensó que no solo había encontrado el amor, sino también un compañero con el que podría hacer realidad sus ambiciones. La realidad resultó ser muy distinta. Valerie dejó claro desde los primeros días que no toleraría la intromisión de su nuera en los asuntos de la familia. Atlanta se fue retirando poco a poco, sin querer causar problemas en su relación con Tyler, pero ahora se daba cuenta de que había sido un error. El timbre del teléfono sacó a Atlanta de sus recuerdos. Era Valerie. «Atlanta, querida». La voz de su suegra rezumaba miel. «He oído que estás planeando algún tipo de cena». Atlanta respiró hondo. «Sí, Valerie. Tyler y yo estamos pensando en invitar a sus colegas». «Qué bien». Valerie podía oír la burla en su voz. «Pero cariño, ¿estás segura de que puedes encargarte? Organizar eventos así requiere experiencia». «Gracias por preocuparte, Valerie», respondió Atlanta con calma. «Pero estoy segura de que puedo organizar una cena sencilla para los amigos de mi marido». Tras una larga pausa, Valerie dijo fríamente: «Lo que tú digas, querida, pero no digas luego que no te avisé». Al colgar el teléfono, Atlanta sintió que le temblaban las manos. Sabía que aquello no había hecho más que empezar. Por la noche, cuando Tyrone llegó a casa, Atlanta notó que parecía tenso. «¿Pasa algo, querido?», preguntó, sirviendo la cena. Tyrone suspiró. «Mamá me ha estado llamando todo el día. No le hace gracia que estemos planeando la cena sin contar con ella». Atlanta contuvo una sonrisa. «Pero es nuestra casa, Tyrone. ¿No podemos decidir a quién invitamos?» «Claro que podemos», respondió inseguro. «Es que mamá está acostumbrada a controlarlo todo». «¿Y eso no te molesta?», preguntó Atlanta en voz baja. «¿Que tu madre controle todos los aspectos de nuestras vidas?». Tyrone la miró, y Atlanta vio duda en sus ojos. Nunca lo había pensado», admitió. Durante los días siguientes, Atlanta se afanó en los preparativos de la cena. Llamó personalmente a los colegas de Tyrone, seleccionó el menú y encargó la decoración. Todas las noches le contaba a su marido sus progresos y le complacía notar el creciente interés de sus ojos. La víspera de la cena, Atlanta decidió dar un paso más. Le pidió a Tyrone que la llevara a una comida de negocios con los socios de la empresa. «¿Estás segura?», se preguntó Tyrone. «Esas suelen ser reuniones bastante aburridas». «Quiero entender mejor tu trabajo», sonrió Atlanta. «Además, me ayudará a preparar mejor la cena de mañana». Tyrone estuvo de acuerdo, aunque parecía un poco inseguro. Al día siguiente, Atlanta acompañó a su marido a cenar a un caro restaurante del centro de Manhattan. Iba vestida con un elegante traje y parecía una auténtica mujer de negocios. En la mesa, Atlanta escuchaba atentamente conversaciones sobre proyectos e inversiones. Cuando la conversación giró en torno a un nuevo complejo en Queens, no pudo resistirse a dar algunas ideas. George Hammond, uno de los socios más antiguos de la empresa, la miró con interés. «Señora Lloyd, tiene usted una perspectiva muy interesante del proyecto. ¿Trabaja usted en este campo?». Tyrone parecía tan sorprendido como los demás. «Atlanta estudió administración de fincas», dijo con una nota de orgullo en la voz. «¿En serio?». Hammond parecía intrigado. «Quizá debería tomar un papel más activo en los asuntos de la empresa, señora Lloyd». Atlanta sonrió modestamente. «Me encantaría, señor Hammond. Sí, por supuesto, a Tyrone y a la señora Lloyd no les importa».
Notó que Tyrone se ponía tenso al mencionar a su madre, pero no dijo nada. Después de comer, mientras volvían a casa, Tyrone parecía pensativo. «Hoy has estado genial», dijo finalmente. «No sabía que estuvieras tan versada en estos temas». Ayanta le apretó suavemente la mano. «Gracias, cariño. Me alegro de haberte sido útil». Por la noche, mientras se preparaban para la cena, Alanta sintió que algo había cambiado. Tyrone la miraba de una manera nueva, con una mezcla de sorpresa y admiración. Cuando llegaron los primeros invitados, Alanta estaba preparada. Los saludó con una sonrisa, manteniendo fácilmente el hilo de la conversación y dirigiéndola con habilidad. Tyrone la observaba con indisimulado orgullo. En medio de la velada, sonó el timbre de la puerta. Ayanta abrió y vio a Valerie en el umbral. «¿Mamá?», exclamó Tyrone sorprendido. «No te esperábamos». Valerie sonrió con frialdad. «Pensé en pasarme y asegurarme de que todo iba bien. Ya sabes lo importantes que son estas personas para nuestro negocio». Ayanta notó que Tyrone se ponía tenso. Le cogió suavemente la mano. «No pasa nada, querido. Valerie, pasa. Nos alegramos de verte». Durante toda la velada, Valerie había intentado hacerse con el control de la situación, pero Alanta rechazó hábilmente cada uno de sus intentos. Podía ver cómo crecía la irritación de su suegra y la sorpresa de Tyrone. Cuando el último invitado se marchó, Valerie se volvió hacia su hijo. «Tyrone, tenemos que hablar. A solas». Pero antes de que Tyrone pudiera responder, Alanta intervino suavemente. «Valerie, se está haciendo tarde. ¿Por qué no hablamos mañana? Tyrone está cansado después de un día duro». Para sorpresa de ambas mujeres, Tyrone asintió. «Ayanta tiene razón, mamá. Hablemos mañana». Cuando la puerta se cerró tras Valerie, Tyrone se volvió hacia su mujer. «Gracias», dijo en voz baja, «por todo». Ayanta sonrió, sintiendo que la esperanza crecía en su corazón. Las semillas de la duda habían sido sembradas, y ahora solo quedaba esperar a que brotaran. Habían pasado 15 días desde la exitosa cena, y Alanta podía sentir que el suelo bajo los pies de Valerie empezaba a temblar. Tyrone consultaba a su mujer cada vez más a menudo sobre asuntos de trabajo, y su madre parecía estar perdiendo su influencia. Pero Alanta se dio cuenta de que aquello no era más que el principio. Sentada en el despacho de su casa, estaba repasando los estados financieros de la empresa Lloyds de los últimos 5 años. Sin saberlo, Tyrone le había dado acceso a esos documentos cuando le pidió que le ayudara a preparar una presentación para el Consejo de Administración. Ayanta escudriñó cada cifra, cada transacción. Buscaba algo que pudiera utilizar contra Valerie. De repente, le llamó la atención una serie de extrañas transferencias a una cuenta de una empresa en un paraíso fiscal. «Bingo», susurró Ayanta, sintiendo que se le aceleraba el pulso. Empezó a investigar más a fondo, rastreando el movimiento de los fondos. Todo apuntaba a que Valerie estaba utilizando fondos de la empresa para fines personales. Pero no había pruebas suficientes. Ayanta se reclinó en la silla y cerró los ojos. Sabía que se encontraba en una encrucijada. Una cosa era insinuar y manipular, pero crear pruebas falsas, eso ya era un delito. Pero, ¿tengo elección?, pensó. Valerie nunca dejará el control voluntariamente. Con el corazón encogido, Ayanta abrió un programa de edición de PDF. Comenzó a alterar cuidadosamente los números, creando la ilusión de un fraude financiero a gran escala. Cada cambio era menor, pero se sumaban para crear una imagen convincente de corrupción. El trabajo le llevó varios días. Ayanta pasaba horas sentada frente al ordenador, comprobando y volviendo a comprobar cada detalle. Se daba cuenta de que el más mínimo error podía costarle todo. Una noche, mientras terminaba su trabajo, Tyrone entró en la oficina. «Cariño, ¿otra vez trabajando hasta tarde?», le preguntó ansioso.
Ayanta minimizó rápidamente todas las ventanas de su ordenador. Sí, solo me aseguro de que todo esté perfecto para la presentación. Tyrone se acercó y le pasó suavemente el brazo por los hombros. «Eres increíble», le dijo con una sonrisa. «Sabes, me alegro mucho de que te hayas interesado más por nuestro negocio». Ayanta sintió una punzada de culpabilidad. «Solo quiero ser útil», replicó en voz baja. «Lo eres», le besó Tyrone en la coronilla. «Por cierto, quería pedirte consejo. Mamá sugiere invertir una gran suma en un nuevo proyecto, pero me parece arriesgado». Ayanta se tensó. «¿Qué opinan los demás miembros del consejo?» «Esa es la cuestión», suspiró Tyrone. «Mamá insiste en tomar la decisión sin contar con su opinión. Dice que tenemos que actuar rápido». «¿Y eso no te parece raro?», preguntó Ayanta con cautela. Tyrone frunció el ceño. «Ahora que lo dices, sí, no es precisamente habitual». Ayanta le apretó suavemente la mano. «Cariño, quizá deberías estudiar este proyecto con más detenimiento. Después de todo, estamos hablando del futuro de la empresa». Tyrone asintió, pensativo. «Tienes razón. Mañana hablaré con mamá». Cuando Tyrone se marchó, Ayanta volvió al ordenador. Creó más amazing que relacionaban a Valerie con el dudoso proyecto que Tyrone había mencionado. Al día siguiente, Ayanta observó cómo Tyrone se preparaba para ir a trabajar. Parecía tenso. «¿Todo bien, cariño?», le preguntó. Tyrone suspiró. Solo pensaba en la conversación con mamá. Nunca había cuestionado sus decisiones. Ayanta se acercó y le ajustó la corbata. «Está bien dudar, Tyrone, sobre todo cuando se trata de cosas tan importantes». Él asintió, sonriendo agradecido. «Gracias por apoyarme siempre». Cuando la puerta se cerró detrás de Tyrone, Ayanta sintió que la invadía una oleada de culpabilidad. ¿Estaba realmente apoyando a su marido o lo estaba manipulando? Para distraerse de sus pesados pensamientos, Ayanta decidió profundizar en la historia de la compañía Lloyd. Pasó varias horas en la biblioteca, estudiando viejos recortes de periódico y libros de historia empresarial. La historia resultó fascinante. La empresa fue fundada por el abuelo de Tyrone justo después de la Segunda Guerra Mundial. Empezó como una pequeña empresa de construcción y consiguió convertirla en un imperio inmobiliario. Pero lo más interesante empezó cuando Valerie se casó con el padre de Tyrone. Ayanta había encontrado varios artículos que insinuaban que Valerie había sido el motor de la expansión del negocio en los años 80 y 90. Era conocida por su dureza en las negociaciones y su habilidad para cerrar tratos favorables. «No me extraña que no quiera soltar el control», pensó Ayanta. «Esta empresa es el trabajo de su vida». Por la noche, cuando Tyrone llegó a casa, Ayanta se dio cuenta enseguida de que parecía disgustado. «¿Qué te pasa?», le preguntó ayudándole a quitarse el abrigo. Tyrone negó con la cabeza. «Hablé con mi madre sobre ese proyecto. Ella no se lo tomó muy bien». Caminaron hasta el salón y Tyrone se dejó caer pesadamente en el sofá. Ayanta se sentó a su lado y le cogió la mano. «Me acusó de desconfianza», continuó Tyrone. «Dijo que yo era un hijo desagradecido y que, sin ella, la empresa se habría venido abajo hace tiempo». Ayanta le apretó la mano con suavidad. «Lo siento, pero hiciste lo correcto al hacer esas preguntas». Tyrone la miró agradecido. «Sabes, nunca antes había cuestionado las decisiones de mi madre, pero ahora... no sé, Ayanta. Quizá he dejado que ella lo controle todo durante demasiado tiempo». Este era el momento que Ayanta había estado esperando. Respiró hondo, preparándose para dar el siguiente paso. «Tyrone, hay algo que tengo que enseñarte», dijo en voz baja. Sacó su portátil y abrió los archivos que había preparado. «Me encontré con esto cuando te ayudaba con tu presentación», explicó Ayanta, intentando que su voz sonara preocupada en lugar de acusadora.
Tyrone empezó a hojear los documentos y Atlanta pudo ver cómo la expresión de su rostro pasaba de la incredulidad al asombro y finalmente a la ira. «Esto no puede ser verdad», susurró. «Mamá nunca...» Atlanta le puso una mano en el hombro. «Sé que es difícil de aceptar, pero las cifras hablan por sí solas». Tyrone cerró el portátil y se levantó, empezando a pasear nervioso por la habitación. «¿Qué se supone que debo hacer ahora?», preguntó, dirigiéndose más a sí mismo que a Atlanta. «Tienes que hablar con ella», dijo Atlanta en voz baja. «Dale la oportunidad de explicarse». Tyrone asintió con la mirada perdida. «Sí, tienes razón. Hablaré con ella mañana». Aquella noche Atlanta no pudo dormir. Estaba tumbada junto a un Tyrone que dormía plácidamente, atormentada por la culpa. Había conseguido su objetivo de sembrar la duda en la mente de su marido, minando su confianza en su madre. ¿Pero a qué precio? La mañana después de que Tyrone se fuera a trabajar, Atlanta sintió una necesidad urgente de hablar. Llamó a su vieja amiga de la universidad, Olivia. «¿Atlanta? Hacía siglos que no sabía nada de ti», exclamó alegremente Olivia. «Hola, Olivia». Atlanta intentó poner algo de ánimo en su voz. «Escucha, ¿tienes tiempo para hablar? Necesito un consejo». «Claro, amiga. ¿Qué te pasa?». Atlanta respiró hondo y empezó a contar, no toda la verdad, por supuesto, pero lo suficiente para que Olivia entendiera la situación. «Vaya», dijo Olivia cuando Atlanta terminó. «Parece el argumento de una telenovela. Pero dime la verdad, Atlanta. ¿Estás segura de que estás haciendo lo correcto?». Atlanta cerró los ojos. «No lo sé, Olive. Solo quiero proteger a mi familia, mi matrimonio». «Lo entiendo», dijo Olivia suavemente. «Pero no olvides que las mentiras tienen una forma de crecer. Ten cuidado de no perderte en este juego». Atlanta se sintió aún más confusa después de la conversación. Se dio cuenta de que había ido demasiado lejos para detenerse ahora. Pero las palabras de Olivia la hicieron pensar en las consecuencias de sus actos. Tyrone llegó tarde a casa esa noche. Parecía agotado y había envejecido unos cuantos años. «He hablado con mamá», dijo, hundiéndose pesadamente en una silla. Atlanta se sentó a su lado, esperando a que continuara. «Ella lo niega todo», continuó Tyrone. «Dice que es algún tipo de error o una invención deliberada». Atlanta sintió que el corazón se le subía a los talones. «¿Y tú qué crees?». Tyrone negó con la cabeza. «No sé qué creer. Mamá nunca me había dado motivos para dudar de ella. Pero estos documentos...». Miró a Atlanta con dolor en los ojos. «Siento que todo se desmorona, Atlanta. Toda mi vida, todo en lo que creía». Atlanta abrazó a su marido, sintiendo que se le partía el corazón de culpa y compasión. Ella había creado esta situación, pero ahora no sabía cómo salir de ella. «Lo superaremos juntos», susurró, acariciando la espalda de Tyrone. «Siempre estaré a tu lado». En ese momento, Atlanta se dio cuenta de que su plan estaba funcionando demasiado bien. Había querido socavar la influencia de Valerie, pero no esperaba que afectara tanto a Tyrone. Ahora tenía que decidir si estaba dispuesta a llegar hasta el final, sabiendo el dolor que causaría al hombre que amaba. Aquella noche, Atlanta reflexionó sobre sus actos. Había iniciado este viaje para protegerse a sí misma y a su matrimonio, pero ahora se daba cuenta de que corría el riesgo de perder todo lo que le era querido. La red de mentiras que había tejido amenazaba con estrangular no solo a Valerie, sino a sí misma. Había pasado un mes desde que Atlanta había mostrado a Tyrone las de las maquinaciones financieras de Valerie. Durante este tiempo, el ambiente en la familia Lloyd se ha caldeado hasta el extremo. Tyrone se volvió más retraído y desconfiado, y Valerie, al sentir que estaba perdiendo el control, se volvió cada vez más irritable e imprevisible. Atlanta se dio cuenta de que había llegado el momento de dar el siguiente paso.
decidió aprovechar los cambios en el comportamiento de Valerie para sembrar dudas sobre su salud mental entre sus amigos y compañeros de la familia. El primer objetivo de Atlanta fue Eleanor Hartley, amiga de Valerie desde hacía mucho tiempo y esposa de uno de los miembros del Consejo de Administración de Lloyds. Atlanta invitó a Eleanor a cenar, aparentemente para hablar de una próxima recaudación de fondos. Reunidas en un acogedor restaurante del centro de la ciudad, las mujeres intercambiaron cumplidos antes de que Atlanta desviara cuidadosamente la conversación hacia temas más personales. Eleanor, me alegro mucho de que hayamos podido conocernos, empezó Atlanta sonriendo tensa. Sabes, últimamente he estado muy preocupada por Valerie. Eleanor enarcó una ceja. ¿Por Valerie? ¿Por qué? Atlanta suspiró teatralmente. Bueno, tú eres una vieja amiga suya. ¿No has notado cambios en su comportamiento? ¿Qué cambios? Leonor empezaba a mostrar interés. Se ha vuelto tan irritable. A veces parece que no se da cuenta de lo que pasa a su alrededor. Atlanta bajó la voz. Tyrone está muy preocupado, pero no sabe qué hacer. Eleanor frunció el ceño. Ahora que lo mencionas, la semana pasada, en la reunión del comité de beneficencia, Valerie estaba muy rara. De repente se enfadó por una pequeñez y gritó a todo el mundo. Atlanta asintió con una mirada comprensiva. ¿Lo ves? Estoy muy preocupada. ¿Quizá necesite ayuda especializada? ¿Crees que es tan grave? Eleanor parecía alarmada. No lo sé. Atlanta negó con la cabeza. Pero es mejor estar tranquilos, ¿no? Por favor, no le digas a Valerie que hemos hablado de esto. Ya sabes lo que le molesta cualquier atisbo de debilidad. Eleanor asintió, y Atlanta se dio cuenta de que había sembrado la semilla de la duda. Sabía que Eleanor no podría resistirse a contarles a otros miembros de su círculo esta conversación. Durante las semanas siguientes, Atlanta se dedicó metódicamente a difundir el rumor. Aprovechó cada oportunidad para insinuar las rarezas en el comportamiento de Valerie. En actos benéficos, cenas de empresa, incluso en el club deportivo. En todas partes, Atlanta dejaba caer sutiles indirectas y expresaba auténtica preocupación por el estado de su suegra. Poco a poco, los susurros a espaldas de Valerie se hicieron cada vez más fuertes. La gente empezó a prestar atención a sus repentinos cambios de humor, sus olvidos y sus ataques de ira. Lo que antes se tachaba de carácter fuerte se veía ahora como signos de inestabilidad. Una noche, cuando Tyrone llegó a casa, Atlanta se dio cuenta de que parecía especialmente alterado. «¿Qué te pasa, cariño?», le preguntó ayudándole a quitarse el abrigo. Tyrone suspiró pesadamente. «En la reunión de hoy, mamá», explotó, gritó a todo el mundo, acusó a George Hammond de incompetencia. Fue horrible, Atlanta. Atlanta abrazó a su marido fingiendo compasión. «Oh, cariño, lo siento mucho, pero sabes, últimamente he notado que tu mamá ha estado actuando muy rara». Tyrone se apartó mirando a su mujer con preocupación. «¿Tú también lo has notado?» Pensé que tal vez me lo estaba imaginando debido a toda esta tensión con los asuntos financieros. Atlanta negó con la cabeza. «No, no eres solo tú. Mucha gente ha notado el cambio en su comportamiento. Eleanor Hartley incluso me preguntó si tu madre estaba bien». Tyrone se hundió en una silla, cubriéndose la cara con las manos. «¿Qué vamos a hacer, Atlanta? No puedo ver cómo destruye todo lo que hemos construido». Atlanta se sentó a su lado y le acarició suavemente la espalda. «Quizás deberíamos hablar con ella, ofrecerle ayuda profesional». Tyrone levantó la cabeza, el dolor se leía en sus ojos. «¿Crees que estaría de acuerdo? Ya sabes lo orgullosa que es». «Tenemos que intentarlo», dijo Atlanta en voz baja, «por su propio bien y por el bien de la empresa». Al día siguiente, Tyrone decidió hablar con su madre. Atlanta le esperaba en casa, paseándose nerviosa por el salón. Cuando Tyrone regresó, enseguida se dio cuenta por su mirada de que la conversación no había ido bien.
Se niega a admitir que le pasa algo, dijo Tyrone, hundiéndose pesadamente en el sofá. Me acusó de intentar apartarla de la dirección de la empresa. Dijo que era yo el que actuaba raro, escuchando chismes estúpidos. Ayanta se sentó a su lado, cogiendo la mano de su marido. Lo siento mucho, cariño. Hiciste lo que pudiste. Tyrone negó con la cabeza. No sé qué hacer ahora, Ayanta. Mamá se niega a buscar ayuda, pero no puedo dejar que siga actuando así. No solo le hace daño a ella, sino también a la empresa. Quizás deberíamos hablar con los otros miembros de la junta, sugirió Alanta con cautela. Explicarles la situación, pedirles su apoyo. Tyrone dudó. Probablemente tengas razón. Hablaré con George Hammond. Siempre ha sido un amigo íntimo de la familia. Durante los días siguientes, Tyrone mantuvo una serie de reuniones con figuras clave de la empresa. Ayanta escuchó atentamente sus relatos sobre las reacciones de colegas y socios. La mayoría de ellos expresaron su preocupación por el estado de Valerie y ofrecieron su apoyo a Tyrone. Valerie, al sentir que se estaba formando una oposición contra ella, se volvió cada vez más paranoica y agresiva. Empezó a acusar de conspiración a todos los que la rodeaban, lo que no hizo sino aumentar las dudas sobre su salud mental. El clímax llegó en la recaudación anual de fondos de los Lloyd. Ayanta se había preparado meticulosamente para este evento, sabiendo que sería crucial para su plan. La velada comenzó como de costumbre, con discursos de bienvenida y charlas triviales. Ayanta se deslizó con elegancia entre los invitados, intercambiando cumplidos y enterándose de los últimos cotilleos. Se dio cuenta de que muchos miraban con preocupación a Valerie, que parecía tensa y nerviosa. Cuando llegó el momento del discurso principal de la velada, tradicionalmente pronunciado por Valerie, Alanta sintió que el ambiente de la sala se tensaba. Valerie subió al podio y, por un momento, Alanta sintió una punzada de culpabilidad al ver lo cansada y perdida que parecía su suegra. Pero era demasiado tarde para echarse atrás. Valerie comenzó su discurso y al principio todo iba bien, pero de repente titubeó. Empezó a confundir sus palabras. Ayanta pudo ver que la ansiedad crecía en los rostros de los invitados. De repente, Valerie se detuvo, miró alrededor de la sala con una mirada salvaje y gritó: «Sé que estáis todos contra mí. Queréis quitármelo todo, pero no os dejaré». Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Tyrone corrió hacia su madre, intentando apartarla del podio, pero ella le empujó. «Tú también, Tyrone. Mi propio hijo me ha traicionado». Ayanta contempló esta escena con sentimientos encontrados. Por un lado, se dio cuenta de que su plan había funcionado mejor de lo que esperaba. Por otro, la visión de una Valerie destrozada y un Tyrone conmocionado le hizo sentir culpabilidad. Tras el incidente del acto benéfico, la reputación de Valerie había quedado dañada para siempre. Tyrone se vio obligado a suspender a su madre de la dirección de la empresa por motivos de salud. La noche siguiente a esta decisión, Tyrone volvió a casa completamente destrozado. Ayanta se reunió con él en el salón, sin saber qué decir. «Se acabó, Alanta», dijo Tyrone en voz baja. «Nunca pensé que llegaríamos a esto». Ayanta abrazó a su marido, sintiendo que sus propios ojos se llenaban de lágrimas. «Hiciste lo mejor que pudiste, Tyrone. Es por su propio bien». Tyrone se apartó, mirando a su mujer con dolor en los ojos. «¿Sabes qué es lo peor? Una parte de mí se siente aliviada. ¿Cómo pude pensar eso de mi propia madre?» Ayanta sintió que se le apretaba el corazón. Ella había creado esta situación manipulando y engañando, y ahora veía el dolor que le causaba al hombre que amaba. «Tyrone», empezó, sin saber si tendría fuerzas para admitirlo todo. Pero en ese momento sonó el teléfono. Era George Hammond. «Tyrone, tenemos un problema», dijo sin preámbulos. «Tu madre acaba de convocar una reunión de emergencia del consejo. Afirma que tiene pruebas de algún tipo de conspiración contra ella».
Tyrone se puso pálido. «Enseguida voy», dijo y colgó. Volviéndose hacia Ayanta, parecía completamente perdido. «Tengo que irme. Mamá está tramando algo». Ayanta asintió, incapaz de pronunciar palabra. Cuando la puerta se cerró tras Tyrone, se hundió en el sofá, sintiendo que todo su plan cuidadosamente trazado se desmoronaba. Ayanta estaba de pie junto a la ventana de su ático, observando el ajetreo de Manhattan. Había pasado una semana desde aquella memorable reunión de la junta directiva y el mundo de la familia Lloyd parecía tambalearse al borde del caos. Valerie no había podido aportar ninguna prueba concreta de una conspiración contra ella, lo que no hacía sino aumentar las dudas sobre su salud mental. Tyrone, agotado y confuso, se distanciaba cada vez más de su madre mientras se sumergía en su trabajo. Ayanta se dio cuenta de que había llegado el momento del golpe decisivo. Llevaba mucho tiempo preparándose para ese momento, planeando cuidadosamente cada paso. Esta noche iba a celebrarse un importante acto benéfico organizado por la compañía Lloyd. Era el momento perfecto para un escándalo público. Ayanta había elegido el elegante vestido negro y las joyas que Tyrone le había regalado por su primer aniversario. Mirando su reflejo en el espejo, dudó un instante, pero entonces recordó todas las humillaciones que había sufrido por parte de Valerie y su determinación se fortaleció. «¿Estás lista, cariño?». La voz de Tyrone la sacó de su ensueño. Ayanta se volvió hacia su marido con una sonrisa. «Sí, cariño, vámonos». De camino al evento, Ayanta notó lo tenso que estaba Tyrone. Le apretó suavemente la mano. «Todo va a ir bien, cariño. Estoy aquí, a tu lado». Tyrone sonrió agradecido, pero Ayanta pudo ver la preocupación en sus ojos. Estaba claro que temía que su madre pudiera provocar otro escándalo. Cuando llegaron al lujoso hotel donde se celebraba el evento, Ayanta se fijó inmediatamente en Valerie. Estaba rodeada de varios invitados, pero parecía tensa y recelosa. Ayanta comenzó su plan difundiendo sigilosamente rumores entre los invitados. Susurró sobre el extraño comportamiento de Valerie, sus ideas paranoicas y su incapacidad para dirigir la empresa. ¿Has oído que ha acusado a la mitad del consejo de administración de conspirar contra ella?, susurró Ayanta a una de las esposas de los inversores. «Pobre Tyrone, está tan preocupado por ella». Poco a poco, el ambiente de la sala empezó a cambiar. La gente lanzaba miradas preocupadas en dirección a Valerie, cuchicheando entre ellos. Ayanta podía ver cómo aumentaba la tensión. Finalmente, había llegado el momento del golpe principal. Ayanta se acercó sigilosamente a Valerie, que estaba en la barra bebiendo champán. «Valerie, querida, ¿cómo te sientes?», preguntó Ayanta con fingida preocupación en la voz. Valerie se volvió hacia ella con los ojos entrecerrados. «¿Qué quieres?». Ayanta se acercó un paso, bajando la voz. «Solo estoy preocupada por ti. Todo el mundo se ha dado cuenta de lo rara que estás últimamente». Valerie se puso pálida. Tú también estás en esto», siseó. «Intentas quitármelo todo». Ayanta dio un paso atrás, fingiendo consternación. «Valerie, ¿de qué estás hablando? Solo quiero ayudar». «Mientes», gritó Valerie. Su voz resonó por todo el pasillo. Toda conversación se apagó al instante y todas las miradas se volvieron hacia ellos. Tyrone, al oír el grito, corrió hacia ellos. «Mamá, ¿qué está pasando?». Valerie se volvió hacia su hijo, con el rostro contorsionado por la ira. «Ella, todo es culpa suya. Te está manipulando. Intenta quitarme mi compañía». Ayanta fingió sorpresa y resentimiento. «Tyrone, no sé de qué está hablando. Solo le preguntaba cómo se sentía». Tyrone parecía completamente confundido. Intentó tranquilizar a su madre, pero Valerie lo apartó de un empujón. «Estáis todos contra mí», gritó, lanzando a los atónitos invitados una mirada frenética. «Pero no dejaré que destruyáis lo que he construido».
Con estas palabras, cogió una copa de champán y escupió su contenido en la cara de Alanta. Los invitados jadearon y Tyrone corrió hacia su mujer tratando de protegerla. «¡Mamá, para!», gritó. «No sabes lo que estás haciendo». Pero Valerie ya no escuchaba. Siguió gritando y culpando a todos los que la rodeaban hasta que los guardias la sacaron de la sala. Ayanta estaba de pie, temblando y limpiándose el champán de la cara. Sentía las miradas compasivas de los invitados y oía sus susurros. Su plan había funcionado mejor de lo que esperaba. Tyrone rodeó a su mujer con el brazo, tratando de consolarla. «Lo siento mucho, cariño. No sé qué le ha pasado». Ayanta se acurrucó contra su marido, sintiendo que el corazón le latía con fuerza por la emoción y culpabilidad. Rápidamente reprimió el sentimiento. «No pasa nada, Tyrone. Entiendo que tu madre no sea ella misma». Tras el incidente del acto benéfico, la reputación de Valerie había quedado definitivamente arruinada. Tyrone se había visto obligado a tomar la difícil decisión de suspender a su madre de la dirección de la empresa e insistir en su tratamiento. Valerie, sintiendo que perdía el control, se volvió aún más agresiva y desconfiada. Acusó de traición a todos los que la rodeaban, especialmente a Tyrone y Alanta. Tyrone se distanció cada vez más de su madre, sumergiéndose en su trabajo e intentando salvar la reputación de la empresa. Ayanta se daba cuenta de que le estaba destrozando por dentro. Una noche en que Tyrone llegó a casa especialmente tarde y agotado, Ayanta decidió hablar con él. «Cariño, no puedes seguir así», le dijo suavemente, masajeándole los hombros tensos. «Te estás agotando». Tyrone suspiró. «¿Qué se supone que debo hacer, Alanta? Mamá rechaza el tratamiento y me acusa de todos los pecados capitales. La empresa está al borde de una crisis». Ayanta abrazó a su marido. «Has hecho todo lo que has podido. Quizá ha llegado el momento de tomar medidas más drásticas». Tyrone le dirigió una mirada cansada. «¿Qué quieres decir? ¿Quizá deberíamos considerar un tratamiento obligatorio? Por su propio bien». Tyrone guardó silencio durante largo rato, meditando las palabras de su mujer. Finalmente, asintió. «Tienes razón. Mañana hablaré con los médicos». Ayanta sintió una punzada de culpabilidad al contemplar el rostro demacrado de su marido. Había logrado su objetivo. Valerie había sido apartada de la dirección de la empresa, su reputación arruinada. ¿Pero a qué precio? Al día siguiente, cuando Tyrone se fue a trabajar, Ayanta se quedó sola en casa con sus pensamientos. Repasó mentalmente los acontecimientos de los últimos meses, tratando de convencerse de que había hecho lo correcto. Pero cuanto más pensaba, más fuerte se hacía el sentimiento de culpa. Recordó el aspecto de Valerie en aquel acto benéfico, confusa, asustada, acorralada. ¿De verdad había llevado a una persona a semejante estado? Ayanta se acercó a la ventana y miró hacia la ciudad. Había conseguido lo que quería: poder, influencia, respeto. Pero entonces, ¿por qué se sentía tan vacía? De repente, sonó el teléfono. Era Tyrone. «Ayanta». Su voz sonaba tensa. «Mamá ha desaparecido. No se presentó a su cita con los médicos y nadie puede encontrarla». Ayanta sintió un escalofrío que le recorría la espalda. «Dios mío, Tyrone, ¿qué vamos a hacer?» «Ya me he puesto en contacto con la policía. Han iniciado una búsqueda. Voy de camino a casa. Tengo que revisar su documentación, a ver si encuentro alguna pista». Cuando llegó Tyrone, Alanta vio miedo y desesperación en sus ojos. Pasaron horas revisando los papeles de Valerie, intentando encontrar cualquier indicio de dónde podría haber ido. Ya bien entrada la noche, mientras estaban sentados en el salón esperando noticias de la policía, Tyrone se volvió de repente hacia Alanta. «¿Sabes? Sigo pensando... ¿Quizás presionamos demasiado a mamá? Quizás si hubiera confiado más en ella, ¿todo esto podría haberse evitado?»
Ayanta sintió que el corazón se le apretaba de culpa. Abrió la boca para decir algo, pero no pudo pronunciar palabra. Tyrone continuó, mirando al vacío. Tenía tanto miedo de que arruinara la empresa que estuve a punto de destruir yo mismo a nuestra familia. Ayanta no pudo soportarlo más. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Tyrone, yo necesito decirte algo. Pero en ese momento sonó el teléfono. Era la policía. Valerie había sido encontrada en la antigua casa de verano de la familia. Estaba viva, pero en un estado de agotamiento nervioso severo. Tyrone se levantó de un salto, dispuesto a ir inmediatamente a ver a su madre. Se volvió hacia Ayanta. ¿Tienes algo que quieras decirme? Ayanta se quedó helada, mirando a su marido a los ojos. Había llegado la hora de la verdad. Decir la verdad ahora era arriesgarse a perderlo todo, pero seguir viviendo una mentira. ¿Sería capaz de soportarlo? No, nada, oyó decir a su voz. Ve con tu madre, te necesita ahora. Habían pasado 2 semanas desde que Valerie había sido encontrada en la vieja casa de verano. En ese tiempo, la situación en el hogar Lloyd se había calentado hasta el punto de ruptura. Valerie, tras pasar unos días en la clínica, se había negado rotundamente a seguir recibiendo tratamiento y había regresado a casa decidida a recuperar el control de la empresa y de su vida. Ayanta observaba los acontecimientos con una mezcla de ansiedad y culpabilidad. Se daba cuenta de que la situación se estaba descontrolando, pero no sabía cómo detener el mecanismo que había puesto en marcha. Tyrone, agotado por los constantes conflictos entre su madre y su esposa, se había distanciado cada vez más de ambas. Se puso a trabajar, intentando salvar la reputación de la empresa y al mismo tiempo encontrar la manera de reconciliar a las 2 mujeres más importantes de su vida. Una mañana, Ayanta sorprendió a Tyrone estudiando unos papeles en el despacho de la casa. «¿Qué pasa, cariño?», le preguntó, acercándose. Tyrone suspiró, frotándose el puente de la nariz. «Los estados financieros de los últimos 5 años. Intento ver si hay algo de cierto en las acusaciones de fraude financiero de mamá». Ayanta sintió que se le cortaba la respiración. «¿Y has encontrado algo?» «Todavía no», Tyrone negó con la cabeza. «Pero no puedo evitar pensar que aquí hay algo que no cuadra. Algunos números no cuadran». Ayanta se dio cuenta de que había llegado el momento que tanto temía. Sus mentiras empezaban a quedar al descubierto. Tenía que actuar rápido. «Cariño, tal vez deberías descansar», sugirió suavemente. «Has trabajado mucho últimamente». Tyrone negó con la cabeza. «No puedo, Ayanta. Tengo que resolver algunas cosas». En ese momento sonó el teléfono. Era Valerie, exigiendo una reunión inmediata con su hijo. «De acuerdo, mamá», aceptó Tyrone cansado. «Estaré allí dentro de 1 hora». Al colgar, Ayanta se dio cuenta de que era su oportunidad. Tenía que crear una situación que finalmente destruyera la relación de Tyrone y Valerie. «Quizás debería ir contigo», ella sugirió. «Podría apoyarte». Tyrone sonrió agradecido. «Gracias, cariño, pero creo que prefiero hablar con mamá a solas». Ayanta asintió, ya formando un plan en su cabeza. «Por supuesto, lo entiendo». Cuando Tyrone se marchó, Ayanta hizo rápidamente las maletas y llamó a un taxi para ir a casa de Valerie. Sabía que se arriesgaba, pero no tenía otra opción. Al llegar a casa de su suegra, Ayanta vio que el coche de Tyrone ya estaba aparcado en la entrada. Entró sin hacer ruido por la puerta trasera, ya que conocía el código de la alarma. Se oían voces procedentes del despacho de Valerie. Ayanta se acercó sigilosamente, escuchando. «Debes devolverme el control de la empresa inmediatamente», Valerie gritó. «Estás destruyendo todo lo que he construido». «Mamá, entiéndelo, lo hago por tu bien», intentó calmarla Tyrone. «Necesitas ayuda». «¿Ayuda?». Valerie se rió, pero se podía oír la desesperación en su risa.
La única ayuda que necesito es deshacerme de tu manipuladora esposa. Ayanta se dio cuenta de que era su momento. Respiró hondo y entró en el estudio. «Valerie, Tyrone, ¿qué está pasando aquí?», preguntó, fingiendo sorpresa y preocupación. Ambos se volvieron hacia ella con cara de asombro. «¿Ayanta? ¿Qué haces aquí?». Tyrone parecía confuso, pero antes de que Ayanta pudiera responder, Valerie corrió hacia ella con furia en los ojos. «¡Tú!», gritó. «¡Has sido tú! Has arruinado a mi familia, mi empresa». Valerie cogió un pesado pisapapeles de la mesa y lo lanzó contra Ayanta. Ella rebotó, cayendo al suelo y fingiendo miedo. «¡Mamá, para!». Tyrone se precipitó entre ellos, intentando detener a Valerie. En el alboroto, Valerie rozó accidentalmente a Tyrone y el pisapapeles le golpeó en la cara. Cayó, goteando sangre de su ceja partida. «¡Tyrone!», gritó Ayanta corriendo hacia su marido. Valerie se quedó paralizada de horror, mirando a su hijo. «Tyrone, no quería... Pero Tyrone ya se estaba levantando, con el rostro contorsionado por la ira y el dolor. «Ya basta, mamá», dijo en voz baja pero con firmeza. «No puedo soportarlo más. Necesitas ayuda, y si no accedes de buen grado, me veré obligado a tomar medidas». «No te atreverías», siseó Valerie. «Soy tu madre». «Sí, eres mi madre», respondió Tyrone, limpiándose la sangre de la cara. «Pero ahora no te reconozco. La mujer que me crió nunca se comportaría así». Se volvió hacia Ayanta. «Ahora nos vamos. Llamaré a los médicos para que se ocupen de esta situación». Ayanta asintió, fingiendo conmoción y consternación. Por dentro se sentía triunfante. Su plan había funcionado incluso mejor de lo que esperaba. Cuando salieron de la casa, Valerie gritó tras ellos amenazándolos y maldiciéndolos. Tyrone estaba sentado en silencio en el coche, con el rostro pálido y tenso. «Tyrone, cariño, tienes que ir al hospital», dijo Ayanta en voz baja, mirándole la ceja partida. Él negó con la cabeza. «Más tarde. Ahora mismo tengo que decidir qué hacer con mamá». Llegaron a casa y Tyrone se encerró inmediatamente en su estudio haciendo llamadas telefónicas. Ayanta lo oyó hablar con médicos, abogados, miembros de la junta directiva. Unas horas más tarde salió con aspecto demacrado pero decidido. «He tomado una decisión», le dijo a Ayanta. «Mamá ingresará en una clínica privada para recibir tratamiento, y yo asumiré temporalmente la dirección completa de la empresa». Ayanta abrazó a su marido. «Estás haciendo lo correcto, cariño. Es por su propio bien». Tyrone asintió, pero pudo leer el dolor en sus ojos. «Ya lo sé, pero ¿por qué es tan difícil?». Al día siguiente llevaron a Valerie a la clínica. Se resistió, gritó y amenazó, pero finalmente la obligaron a obedecer. Ayanta lo observó todo con una mezcla de triunfo y un creciente sentimiento de culpa. Había conseguido lo que quería. Valerie había sido apartada de la dirección de la empresa y Tyrone había roto por completo la relación con su madre. Pero el precio era alto. En los días siguientes, Tyrone se sumergió de lleno en su trabajo, intentando poner en orden los asuntos de la empresa. Ayanta le veía sufrir, pero no sabía cómo ayudarle. Una noche en que Tyrone llegó a casa especialmente tarde y agotado, Ayanta decidió hablar con él. «Cariño, no puedes seguir así», le dijo suavemente. «Te estás agotando». Tyrone suspiró. «¿Qué se supone que debo hacer, Ayanta? He descubierto muchos problemas en la empresa. Parece que mamá estaba haciendo algo realmente mal con las finanzas». Ayanta sintió que se le cortaba la respiración. «¿Qué quieres decir?». «Algunos números no cuadran. Hay transferencias extrañas, gastos inexplicables. No sé qué pensar». Ayanta se dio cuenta de que sus mentiras empezaban a revelarse. Tenía que hacer algo al respecto. «Tyrone, tal vez deberías contratar a un auditor independiente», ella sugirió. «Alguien que pueda evaluar objetivamente la situación». Tyrone asintió. «Sí,
Probablemente tengas razón. Lo miraré mañana. Pero al día siguiente ocurrió lo inesperado. Cuando Tyrone llegó a la oficina, se encontró con una sorpresa. George Hammond, un viejo amigo de la familia y miembro del consejo, le esperaba con un montón de papeles. «Tyrone, tenemos que hablar», le dijo Hammond con seriedad. «He estado haciendo mi propia investigación y he descubierto algo extraño». Extendió los documentos sobre la mesa. Estados financieros, extractos bancarios, contratos. Míralos con atención. Estas cifras han sido alteradas. Alguien ha falsificado datos a propósito para dar la impresión de fraude financiero. Tyrone se puso pálido. Pero, ¿quién ha podido hacerlo? ¿Y por qué? Hammond negó con la cabeza. No lo sé, pero estoy seguro de que tu madre no tuvo nada que ver. Alguien le tendió una trampa muy hábilmente. Tyrone sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Si su madre era inocente, ¿quién estaba detrás de todo esto? En ese momento, Atlanta entró en el estudio. Había entrado para invitar a Tyrone a comer, pero se quedó helada al ver la expresión de su cara. «¿Qué ocurre?», preguntó, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Tyrone levantó lentamente los ojos hacia ella. «Atlanta, ¿sabes algo de esto?», señaló los papeles extendidos sobre la mesa. Atlanta sintió un sudor frío en la frente. Se dio cuenta de que estaba acorralada. Había llegado la hora de la verdad. «Tyrone, yo puedo explicártelo», empezó a decir con voz temblorosa. Pero se dio cuenta, por la mirada de su marido, de que era demasiado tarde para explicárselo. Su mundo cuidadosamente construido empezaba a desmoronarse y ella no sabía cómo detener la caída. En el estudio de Tyrone reinaba un pesado silencio. Atlanta permanecía de pie, incapaz de moverse, sintiendo las penetrantes miradas de su marido y de George Hammond. El corazón le latía tan fuerte que parecía a punto de salírsele del pecho. «Atlanta». La voz de Tyrone era tranquila, pero se podía oír el acero en ella. «¿Qué puedes explicar exactamente?». Abrió la boca, pero no pudo emitir sonido alguno. ¿Cómo explicar meses de mentiras y manipulación? ¿Cómo justificar la traición del hombre que confiaba en ella más que nadie en el mundo? «Creo que será mejor que me vaya», dijo Hammond, levantándose. «Tyrone, llámame cuando estés listo para seguir discutiendo». Cuando la puerta se cerró tras Hammond, Tyrone se acercó lentamente a Atlanta. Sus ojos, normalmente llenos de amor y ternura, estaban ahora fríos y vacíos. «Dime que no eres tú», susurró. «Dime que no has tenido nada que ver». Atlanta sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Tyrone, yo no quería que las cosas llegaran tan lejos. Solo quería protegernos, a nuestra familia». Tyrone retrocedió como si lo hubieran golpeado. «¿Proteger? ¿Llamas a eso proteger?». Su voz se quebró. «Arruinaste la vida de mi madre, me hiciste dudar de ella. Tú me has mentido todo este tiempo». Atlanta intentó cogerle la mano, pero él la apartó de un tirón. «Por favor, déjame explicarte». «¿Explicar qué?». Tyrone alzó la voz. «¿Cómo me manipulaste? ¿Cómo me hiciste creer que mi propia madre había perdido la cabeza? ¿Cómo pudiste, Atlanta? Te quería, confiaba en ti». Las lágrimas corrían ahora libremente por las mejillas de Atlanta. «Yo también te quiero, Tyrone. Lo hice por nosotros». «No», la interrumpió Tyrone. «Lo hiciste por ti, por poder, por control. Me utilizaste mi amor por ti». Se dio la vuelta, mirando por la ventana el panorama de la ciudad. «No puedo hablar de esto ahora. Necesito tiempo y espacio». «¿Qué significa eso?», preguntó temerosa Atlanta. Tyrone se volvió hacia ella. Su rostro era una máscara de dolor y decepción. «Significa que no quiero verte. Voy a quedarme un tiempo en el hotel y tú puedes quedarte en el ático». Con esas palabras abandonó el despacho, dejando a Atlanta sola con sus pensamientos y remordimientos. Las semanas siguientes fueron las más duras de la vida de Atlanta.
Tyrone no le devolvía las llamadas ni los mensajes. Se enteró por sus fuentes de que él había iniciado el proceso de reincorporar a Valerie y sacarla de rehabilitación. Ayanta se sentía como un fantasma en el enorme ático. Paseó por las habitaciones, recordando los momentos felices que habían pasado aquí con Tyrone. Cada objeto, cada foto le recordaba lo que había perdido. Una mañana recibió un mensaje de Tyrone. «Ven al despacho a las 2. Tenemos que hablar». El corazón de Alanta latió más deprisa. ¿Quizá no estaba todo perdido? ¿Quizá Tyrone estaría dispuesto a escucharla? Cuando llegó a la oficina, la recibió no solo Tyrone, sino también Valerie. Ayanta sintió que se le cortaba la respiración. Valerie parecía cansada, pero en sus ojos ardía el mismo fuego de siempre. «Siéntate, Alanta», dijo Tyrone secamente. Ayanta se sentó, sintiendo las pesadas miradas de Tyrone y Valerie sobre ella. «Hemos llevado a cabo una investigación exhaustiva», empezó Tyrone, «y ahora tenemos una imagen completa de lo que hiciste». Extendió los documentos sobre la mesa, los mismos que Ayanta había falsificado, así como las pruebas de su manipulación e intriga. «No solo falsificaste documentos financieros», continuó Tyrone, «difundiste rumores falsos, manipulaste a la gente, arruinaste la reputación de mi madre y casi destruyes nuestra empresa». Ayanta bajó la cabeza. «Sé que cometí un terrible error. No puedo cambiar el pasado, pero estoy dispuesta a hacer lo que haga falta para arreglar las cosas». Valerie sonrió amargamente. «¿Arreglarlo? ¿Crees que puedes deshacer lo que hiciste?» Tyrone levantó la mano, deteniendo a su madre. «Ayanta, no vamos a demandarte. No por tu bien, sino por el bien de nuestra familia. No queremos más escándalos». Ayanta sintió un leve atisbo de esperanza. «Gracias, yo...» «Pero», la interrumpió Tyrone, «ya no formas parte de esta familia. Voy a pedir el divorcio». Aquellas palabras golpearon físicamente a Alanta. Sintió que el suelo se le iba bajo los pies. «Tyrone, por favor», susurró. «Dame otra oportunidad. Te quiero. Cambiaré». «No, Alanta», dijo Tyrone con firmeza. «Traicionaste mi confianza. Usaste mi amor contra mí y mi familia. Ya no puedo confiar en ti». Valerie observó la escena con una mezcla de triunfo y simpatía. «Conseguiste lo que querías, Alanta. Poder, control. Pero mira el coste». Ayanta salió de la oficina sintiéndose totalmente derrotada. Volvió al ático, que ahora le parecía extraño y frío. Durante los días siguientes, Ayanta se hundió en una profunda depresión. No podía comer ni dormir. Solo pensaba en cómo había arruinado su vida y la de las personas que confiaban en ella. Intentó ponerse en contacto con Tyrone, pero él no le devolvía las llamadas ni los mensajes. Una semana después, le llegaron los papeles del divorcio. Ayanta se sentó en el suelo del salón, rodeada de fotos y cosas que le recordaban su vida con Tyrone. Recordaba cómo había empezado todo, su ambición, su deseo de formar parte de la familia Lloyd, su amor por Tyrone. ¿Dónde se había equivocado? ¿Cuándo su deseo de éxito se había convertido en ansia de poder a cualquier precio? Sonó el teléfono. Era Olivia, su antigua amiga de la universidad. «Ayanta, me he enterado de lo que ha pasado. ¿Estás bien?» Ayanta no pudo contener los sollozos. «Oh, Olivia, lo he arruinado todo, lo he perdido todo». «Escúchame», dijo Olivia con firmeza. «Has cometido un terrible error, pero esto no es el final. Eres fuerte, lo superarás». «¿Cómo?», susurró Ayanta. «¿Cómo puedo seguir viviendo después de todo esto?» «Día a día», respondió Olivia. «Admites tus errores, aprendes de ellos y sigues adelante. No será fácil, pero no estás sola. Estoy aquí para ti». Después de hablar con Olivia, Alanta sintió un leve rayo de esperanza. Sabía que tenía un largo y difícil camino por delante. No solo tenía que afrontar las consecuencias de sus actos, sino que debía replantearse su vida, sus valores y sus objetivos.
Cogió un papel y empezó a escribir. Al principio era una carta a Tyrone, en la que expresaba su arrepentimiento, su amor y su deseo de arreglar las cosas. Pero luego se dio cuenta de que no le escribía a Tyrone, sino a sí misma. «Me perdí en la búsqueda de poder y reconocimiento», escribió. Había olvidado lo que era realmente importante: el amor, la honestidad, la lealtad. No solo he traicionado a Tyrone y a su familia, sino a mí misma, a mis verdaderos valores. Ayanta pasó una noche en vela, analizando cada decisión que había tomado, cada paso que la había llevado a ese momento. Se dio cuenta de que su sed de éxito y reconocimiento estaba arraigada en un profundo sentimiento de inseguridad e inferioridad. Al amanecer, tomó una decisión. No podía cambiar el pasado, pero podía intentar deshacer al menos parte del daño que había causado. Ayanta escribió cartas de disculpa a Valerie, a los miembros de la Junta, a todos a los que había engañado y utilizado en sus intrigas. Sabía que la mayoría probablemente no la perdonaría, pero sentía la necesidad de hacerlo. Entonces se puso en contacto con un abogado y aceptó todas las condiciones de divorcio propuestas por Tyrone. No lucharía por la propiedad ni por una compensación económica. Era lo menos que podía hacer. En las semanas siguientes, Ayanta empezó a rehacer su vida. Se mudó del ático y encontró un piso pequeño en otra parte de la ciudad. Empezó a buscar trabajo, dándose cuenta de que su reputación en los círculos empresariales había quedado gravemente dañada. Cada día era una lucha. Luchaba con la culpa, con la depresión, con el impulso de dejarlo todo y huir. Pero siguió adelante, paso a paso. Un día, unos meses después del divorcio, Ayanta se encontró inesperadamente con Tyrone en una cafetería. Se le encogió el corazón al verle. Parecía cansado pero tranquilo. «Hola, Ayanta», le dijo tras una pausa. «Hola, Tyrone», respondió ella sintiendo que le temblaba la voz. Se quedaron mirándose, sin saber qué decir. Finalmente, Tyrone rompió el silencio. «Recibí tu carta, y las cartas que enviaste a mamá y a los demás». Ayanta asintió. «Sé que no es suficiente, pero quería al menos intentar arreglar algo». Tyrone suspiró. «Sabes, he estado enfadado contigo durante mucho tiempo. Me sentí traicionado, utilizado. Pero entonces me di cuenta de que parte de la culpa también era mía. Estaba ciego, no vi lo que estaba pasando delante de mis narices». Ayanta sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Tyrone, no es culpa tuya, fui yo». Él levantó una mano, deteniéndola. «No, Ayanta. Los dos somos responsables de lo que pasó. No digo que pueda perdonarte ahora mismo, pero estoy trabajando en ello». Aquellas palabras, dichas en voz baja y con sinceridad, dieron a Ayanta más esperanzas que nada de lo que había oído en meses. «Gracias, Tyrone», susurró. «No te estoy pidiendo perdón. Solo quiero que sepas cuánto lamento lo que hice». Ayanta estaba de pie junto a la ventana de su pequeño piso, observando el ajetreo de la ciudad. Habían pasado 3 meses desde su último encuentro con Tyrone en el café. 3 meses llenos de introspección, remordimientos e intentos de empezar una nueva vida. El timbre de su teléfono la sacó de su ensueño. El nombre de Tyrone apareció en la pantalla. El corazón de Ayanta se aceleró al contestar. «Ayanta». La voz de Tyrone sonaba tensa. «Tenemos que vernos. Esta noche. Es importante». «Por supuesto», respondió ella, sintiendo que la ansiedad aumentaba. «¿Dónde y cuándo?» «En la oficina de la empresa, dentro de 1 hora. Mamá también estará allí». Ayanta sintió que se le cortaba la respiración. ¿Una reunión con Valerie? ¿Después de todo lo que había pasado? «De acuerdo», dijo, intentando que su voz sonara tranquila. «Lo haré». 1 hora más tarde, Ayanta estaba frente al familiar edificio de oficinas de Lloyd. Respiró hondo, haciendo acopio de fuerzas, y entró. Tyrone y Valerie ya la esperaban en la sala de conferencias.
El ambiente era tenso, en el aire parecían resonar emociones no expresadas. «Siéntate, Alanta», dijo Tyrone, señalando la silla frente a ellos. Ayanta se sentó, sintiendo la mirada penetrante de Valerie sobre ella. Notó que su suegra tenía mejor aspecto que la última vez que se habían visto. El fuego familiar de la determinación volvió a arder en sus ojos. «Creo que es hora de aclarar las cosas», empezó Tyrone. «Hemos hablado largo y tendido de la situación con mamá y hemos llegado a la conclusión de que necesitamos oír tu versión de los hechos. Toda la verdad, Ayanta. Sin secretos». Ayanta sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Sabía que este momento llegaría, pero no pensó que sería tan difícil. «No sé por dónde empezar», dijo en voz baja. «Empieza por el principio», dijo Valerie de repente en voz baja. «¿Por qué decidiste destruir a nuestra familia?» Ayanta levantó los ojos y se encontró con la mirada de Valerie. En ese momento todas las emociones que había estado conteniendo durante tanto tiempo salieron corriendo. «Porque no me dejaste otra opción», exclamó. «Desde el primer día me dejaste claro que no tenía sitio en esta familia. Me trataste como algo temporal, como algo que había que soportar por el bien de Tyrone». Se volvió hacia Tyrone, sintiendo que las lágrimas acudían a sus ojos. «Te quería, Tyrone. Quería formar parte de tu vida, de tu familia. Pero tu madre hizo todo lo que pudo para hacerme sentir como una extraña». Valerie quiso decir algo, pero Tyrone la detuvo con un gesto. «Continúa, Alanta», dijo en voz baja. Ayanta respiró hondo. «Cuando me enteré de que todos los activos habían sido transferidos a Valerie, me sentí traicionada. Pensé que si Valerie no creía que yo tuviera un lugar en esta familia, entonces tal vez era ella la que no merecía formar parte de nuestras vidas». Ella bajó la cabeza, sintiéndose avergonzada de sus palabras y acciones. «Sé que es horrible, sé que no tenía derecho a hacerlo, pero en ese momento sentí que era la única manera de protegernos, a nuestra familia». Tyrone frunció el ceño. «Espera, ¿de qué estás hablando? ¿Qué vienes?» Ayanta lo miró sorprendida. «¿No lo sabías? Todos los activos, tu parte de la empresa, todo fue reescrito a nombre de Valerie». Tyrone se volvió hacia su madre. Su rostro expresaba conmoción e incredulidad. «Mamá, ¿es verdad?» Valerie parecía confusa. «Tyrone, se hizo para proteger nuestros intereses. Quería asegurarme de que la empresa quedara en la familia. ¿Pero por qué no me lo dijiste?» La voz de Tyrone temblaba de emoción contenida. «¿Por qué me lo ocultaste?» «Iba a decírtelo cuando llegara el momento», respondió Valerie. «Solo quería protegerte, proteger nuestro legado». Tyrone se levantó, con el rostro pálido. «¿Proteger? ¿De quién? ¿De mi mujer?» Se volvió hacia Ayanta con los ojos llenos de dolor. «¿Por qué no me lo dijiste de una vez? ¿Por qué elegiste actuar así?» Ayanta sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Tenía miedo, Tyrone, miedo de que, si te lo contaba, te pusieras del lado de tu madre, que te perdería. Sé que no es excusa, pero de verdad creía que nos estaba protegiendo». Valerie miró a su hijo y a su nuera. Su rostro expresaba una mezcla de culpa y confusión. «Nunca quise haceros daño», dijo en voz baja. «Es que tenía miedo de perder el control, miedo de que la empresa que tu padre y yo nos pasamos toda una vida construyendo acabara en las manos equivocadas». Tyrone negó con la cabeza, con la voz temblorosa por la emoción apenas contenida. Los dos me mentisteis, me manipulasteis, usasteis mi amor y mi confianza». Se volvió hacia Ayanta. «Creasteis toda una red de mentiras, falsificasteis documentos, difundisteis rumores. ¿Tienes idea de cuánto dolor has causado? No solo a mí y a mamá, sino a todos los que trabajan en la empresa». Ayanta bajó la cabeza. «La tengo, y me arrepentiré el resto de mi vida. No me estoy disculpando, Tyrone. Solo quiero que sepas cuánto lo lamento».
Tyrone se volvió hacia su madre. ¿Y tú, mamá? ¿Te das cuenta de que tus acciones también han llevado a esto? ¿Tu desconfianza? ¿Tu control? Valerie parecía sorprendida. Tyrone, yo nunca pensé que acabaría así. Solo quería protegerte, proteger a nuestra familia. ¿Proteger? Tyrone sonrió amargamente. Mira a lo que hemos llegado. Nuestra familia está arruinada, una empresa al borde del colapso. Y todo por culpa de la desconfianza y las mentiras. Se acercó a la ventana y miró hacia la ciudad. Se hizo un gran silencio. Ayanta y Valerie se le quedaron mirando sin saber qué decir. Finalmente, Tyrone se volvió hacia ellas. Su rostro estaba cansado pero decidido. Todos hemos cometido errores, dijo en voz baja, y ahora todos tenemos que vivir con las consecuencias. Miró a Ayanta. Ahora no puedo perdonarte. Lo que has hecho es demasiado grave, pero entiendo por qué lo hiciste, y espero que algún día podamos al menos hablar de ello sin dolor ni rabia. Luego se volvió hacia su madre. Mamá, te quiero, pero ya no soy un niño. Tengo derecho a tomar mis propias decisiones, a cometer mis propios errores. Tienes que aprender a confiar en mí. Valerie asintió, con lágrimas en los ojos. Sé que lo harás, hijo. Lo haré lo mejor que pueda. Te lo prometo. Tyrone respiró hondo. Ahora tenemos que decidir qué hacer a continuación. Con la empresa, con nuestra relación, con todo este lío. Ayanta levantó la cabeza. Estoy dispuesta a hacer lo que haga falta para arreglar las cosas. Si es necesario, admitiré públicamente mi culpa. Devolveré todo lo que tengo. Valerie le cogió la mano de repente. Todos somos culpables de esta situación, y todos tenemos que trabajar para arreglarla. Tyrone asintió. Sí, tienes razón. Nos queda mucho camino por recorrer, pero quizá ahora que se ha revelado toda la verdad, podamos empezar de nuevo. Miró a las dos mujeres. No sé si podremos volver a ser como antes, pero sé que tenemos que intentarlo. Por el bien de la empresa, por nuestra familia, por nosotras mismas. Ayanta y Valerie asintieron, dándose cuenta de que era el comienzo de un largo y difícil camino para reconstruir la confianza y las relaciones. Cuando salieron del despacho, Ayanta sintió un extraño alivio. Sí, había perdido mucho, su matrimonio, su reputación, su lugar en la familia Lloyd, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que podía respirar libremente. Ya no había secretos ni mentiras, solo la verdad, por amarga que fuera. Sabía que tenía muchos retos por delante. No solo tenía que trabajar en reparar el daño que había hecho, sino también en sí misma, entender por qué actuaba como lo hacía, aprender a confiar y a ser digna de confianza. Pero ahora, de pie en la acera frente al edificio de la empresa, Ayanta sintió un rayo de esperanza. Quizá de estas ruinas pudieran construir algo nuevo, algo mejor, algo real. Habían pasado 6 meses desde el día en que salió a la luz toda la verdad, 6 meses que cambiaron para siempre las vidas de Tyrone, Ayanta y Valerie. Ayanta estaba sentada en la cafetería, esperando a Tyrone. Era la primera vez que estaban a solas desde aquel memorable día en la oficina. Frotaba nerviosamente su servilleta, recordando todo lo que había ocurrido desde entonces. Después de que se revelara la verdad, la empresa Lloyds había sido el centro de un escándalo. Las acciones habían caído en picado, los inversores exigían explicaciones y la prensa mantenía a la familia en la sombra. Tyrone tuvo que pasar varias semanas agotadoras concediendo entrevistas, reuniéndose con socios e intentando mantener la empresa a flote. Ayanta, fiel a su palabra, admitió públicamente sus actos. Prestó una declaración exhaustiva a los investigadores, revelando todos los detalles de sus maquinaciones. Se enfrentó a un proceso penal, pero Tyrone, para sorpresa de muchos, no presentó cargos. Nuestra familia ya ha sufrido bastante, dijo en una rueda de prensa. Más litigios solo empeorarán las cosas. Queremos seguir adelante, corrigiendo los errores del pasado.
Valerie, por su parte, también ha pasado por momentos difíciles. Tuvo que reconocer su papel en la situación y renunciar al control de la empresa. No fue una decisión fácil para una mujer que había dedicado toda su vida a los negocios, pero se dio cuenta de que era necesario reconstruir la relación con su hijo. El timbre de la puerta del café sacó a Atlanta de su ensueño. Tyrone entró y su corazón latió más deprisa. Parecía cansado, pero había una nueva expresión en sus ojos, de calma y determinación. «Hola, Atlanta», dijo, sentándose frente a ella. «Hola, Tyrone», respondió ella tratando de ocultar la emoción en su voz. «¿Cómo estás?» Tyrone suspiró. «Sinceramente, cansado, pero vamos tirando. La empresa se está reconstruyendo poco a poco. Hemos perdido algunos socios, pero hemos ganado otros nuevos que aprecian nuestra honestidad y franqueza». Atlanta asintió. «Me alegra oírlo. ¿Y cómo está Valerie?» «Mamá lo está pasando mal», admitió Tyrone, «pero está trabajando en sí misma. Va a terapia, aprende a soltar el control. Hablamos mucho con ella, intentando recuperar la confianza». Hubo una pausa. La camarera trajo café y ambos se alegraron de un pequeño respiro. «¿Y tú?» Tyrone finalmente preguntó. «¿Cómo te va?» Atlanta sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Intento seguir adelante con mi vida. Cada día es una lucha con la culpa y el arrepentimiento, pero estoy trabajando en mí misma, acudiendo a consejeros, intentando averiguar por qué actué como lo hice». Tyrone asintió. «Me alegra oír eso. Llevo mucho tiempo pensando en lo que dijiste en la oficina, sobre sentirte como una extraña en nuestra familia». Atlanta bajó los ojos. «Tyrone, eso no justifica mis acciones». «No, no lo justifica», convino él, «pero ayuda a comprender. Es culpa mía por no darme cuenta de tus sentimientos, por no protegerte de la presión de tu madre». Extendió la mano y le tocó suavemente la palma. «Todos hemos cometido errores, Atlanta, y ahora todos tenemos que vivir con sus consecuencias». Atlanta levantó los ojos y se encontró con la mirada de Tyrone. «¿Qué será de nosotros ahora? ¿A la empresa?» Tyrone se reclinó en su silla. «He tomado la decisión de reestructurar la empresa. Vamos a crear un nuevo consejo de administración, con una estructura de gestión más transparente. Le he ofrecido a mamá un puesto de asesora honoraria, lo que le permitirá seguir participando, pero sin control directo sobre las finanzas». Hizo una pausa, reflexionando. «En cuanto a nosotros, Atlanta, no puedo decir que te haya perdonado del todo. Probablemente todavía tardaré mucho tiempo, pero me doy cuenta de que nuestro matrimonio estaba condenado desde el principio. Ambos no fuimos honestos el uno con el otro, no confiamos completamente». Atlanta sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Lo entiendo, Tyrone, y te doy las gracias por no demandarme, por darme la oportunidad de arreglar las cosas». Tyrone sonrió suavemente. «Creo en las segundas oportunidades, Atlanta, para todos nosotros, pero esa oportunidad hay que ganársela». Sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre la mesa. «Aquí están los papeles del divorcio. He firmado mi parte. La decisión es tuya». Atlanta cogió el bolígrafo con manos temblorosas. Sabía que era el final de su vida como señora de Lloyd, pero tal vez el principio de algo nuevo. «Quiero que sepas», añadió Tyrone mientras ella firmaba, «que no te guardo ningún rencor. Espero que algún día podamos, si no hacernos amigos, al menos comunicarnos sin dolor ni rencor». Atlanta asintió, incapaz de pronunciar palabra. Terminaron su café en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Cuando salieron del café, Tyrone rodeó de pronto a Atlanta con el brazo. «Cuídate», le dijo en voz baja, «y recuerda que cada día es una oportunidad para ser mejor». Atlanta vio alejarse a Tyrone, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y alivio. Sabía que tenía por delante un largo camino de redención y autodescubrimiento.
En las semanas siguientes, Ayanta se dedicó a trabajar en sí misma. Siguió yendo a terapia y empezó a trabajar como voluntaria en un centro local de violencia doméstica. Le ayudaba a sentir que estaba haciendo algo útil, enmendándose. Un día recibió una llamada inesperada de Valerie. Su suegra, ahora ex, la había invitado a tomar el té. La reunión fue tensa pero productiva. Ambas mujeres reconocieron sus errores y el impacto que sus acciones habían tenido en la familia. «No puedo decir que te haya perdonado», dijo Valerie al final de la reunión, «pero entiendo que mi comportamiento también condujo a esta situación. Ambos tenemos que aprender a confiar y a soltar el control». Ayanta asintió, sintiéndose extrañamente aliviada por esta conversación. «Gracias, Valerie, por aceptar reunirnos, por darme la oportunidad de disculparme en persona». Cuando se iba, Valerie dijo de repente: «Sabes, Ayanta, me recuerdas a mí cuando era joven, igual de ambiciosa, igual de dispuesta a todo para triunfar. Quizá por eso te tenía tanto miedo». Estas palabras hicieron pensar a Ayanta. Quizás su conflicto era inevitable. Dos mujeres fuertes compitiendo por el control y la influencia. Pasó un año desde que se reveló la verdad. La compañía Lloyd's estaba recuperando lenta pero firmemente su posición en el mercado. Una nueva estructura de gestión y una política de transparencia habían atraído a nuevos inversores y socios. Tyrone había crecido como líder y como hombre de negocios. Aprendió a equilibrar decisión y empatía entre las tradiciones de la empresa familiar y la necesidad de innovar. Valerie, para sorpresa de muchos, encontró una nueva vocación. Empezó a trabajar con jóvenes empresarias, compartiendo su experiencia y ayudándolas a evitar los errores que ella misma había cometido. Ayanta también avanzaba. Encontró trabajo en una pequeña organización sin ánimo de lucro que ayuda a las mujeres empresarias. Sus experiencias, tanto positivas como negativas, resultaron valiosas para quienes se iniciaban en el mundo empresarial. En el aniversario de aquellos acontecimientos, Ayanta recibió un mensaje de Tyrone. «Hace un año estábamos en el precipicio. Hoy estamos todos en el camino de la curación. Gracias por tu honestidad y por trabajar en ti mismo. Espero que hayas encontrado tu camino». Al leer este mensaje, Ayanta sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Sí, había perdido mucho: su matrimonio, su lugar en la familia Lloyd, su reputación, pero había ganado algo más importante: comprenderse a sí misma, sus motivos y sus valores. Le dijo a Tyrone: «Gracias por la segunda oportunidad. Trabajo cada día para merecerla. Espero que algún día podamos encontrarnos y hablar como amigos». El futuro seguía siendo incierto. Ayanta no sabía si algún día sería capaz de redimirse del todo, si Tyrone sería capaz de perdonarla, si la familia Lloyd podría reparar su relación. Pero sabía una cosa: cada día era una nueva oportunidad. Una oportunidad de ser mejor persona, de corregir los errores del pasado, de construir algo nuevo a partir de las cenizas de una vida antigua. Mirando la puesta de sol sobre la ciudad, Ayanta sintió una extraña calma. Sí, el imperio de Lloyd que había anhelado conquistar estaba en ruinas, pero de esas ruinas estaban haciendo algo nuevo, algo más honesto, más abierto, más humano. Y tal vez en ese nuevo mundo había un lugar para ella, no como esposa de Tyrone Lloyd, ni como heredera de un imperio, sino como alguien que había atravesado el fuego y había salido de él cambiada. El futuro era incierto, pero estaba lleno de posibilidades, y Ayanta estaba dispuesta a afrontarlo con el corazón abierto y la conciencia tranquila.